Hola amigos de La Voz que Clama, un cordial saludo. Bienvenidos a esta reunión donde vamos a estudiar el capítulo 8 de Daniel. Daniel capítulo 8 vamos a leer desde el versículo 12. Antes de hacer esta lectura, mis estimados amigos y hermanos que nos acompañan, piensen en lo siguiente. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué las personas, mientras tienden a ser más religiosas, por lo general como que les aparecen más defectos? Como que se ven en estas personas a veces ciertas tendencias como tan ásperas, o normalmente las personas religiosas están asociadas, por ejemplo, a un carácter áspero, a la antipatía, también como a la estrictez, como que las personas mientras más religiosas son, o sea, es como si tuvieran una disciplina, pero que no conllevara en sí amor para con la gente. Esa es una de las quejas o las críticas que muchas veces las personas hacen a todos los que manifiestan este tipo de tendencia. Hoy vamos a mirar a través de este estudio cómo hay un poder que venimos estudiando desde el libro de Daniel capítulo 7, el anticristo, que se interpuso entre Dios y su pueblo. Pero lo que vamos a estudiar propiamente ahora en el libro de Daniel capítulo 8 es la forma como este poder logró engañar a la mayoría del mundo cristiano para llevarlos a un punto donde ellos pudieran creer que estaban sirviendo a Cristo, mientras en realidad solamente estaban prestando adoración al anticristo. ¿Sabías que el anticristo ha influido en tu vida religiosa de una manera que no te has dado cuenta? ¿Sabías que el anticristo ha gobernado las conciencias de las personas durante muchos siglos? Y a pesar de que su poder fue limitado hacia el año 1798, esa influencia ha quedado y nos ha acompañado en toda la esfera de nuestra vida espiritual y religiosa. Eso es precisamente lo que vamos a estudiar ahora. Daniel capítulo 8, versículo 12. Daniel capítulo 8, versículo 12 dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Versículo 13, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y luego el santuario será purificado. Estos textos nos están mostrando, estimados hermanos, que habría un poder que se levantaría y haría tres cosas. Echaría por tierra la verdad, según el versículo 12. Haría cuanto quisiera y prosperaría. Para que nosotros podamos entender qué significa esto, vamos a hacer un resumen del libro de Daniel capítulo 8, desde los primeros versículos, para que podamos entender esto. Un solo Dios y un solo mediador, ¿cierto? Entonces nuestro tema de esta tarde se titula Mediador, y precisamente es lo que vamos a mirar. Hay un poder que sustituyó al verdadero mediador entre Dios y los hombres. Vamos entonces a mirar la conexión. Daniel capítulo 8, ya habíamos leído los versículos 12 al 13, pero entonces ahora vamos a mirar el versículo 14. ¿Cuál fue la respuesta de la pregunta que le hizo un ángel a otro en cuanto al tiempo en que el anticristo iba a hacer tres cosas? Echar por tierra la verdad, hacer cuanto quisiera, o sea, lo que le diera la gana, y cuánto tiempo prosperaría. Versículo 14 dice:
Y él dijo hasta 2300 días de tarde y mañana, y luego el santuario será purificado. Es decir, durante ese periodo de tiempo, este poder, conocido como el anticristo, y no iba a gobernar, sino que iba a echar por tierra la verdad. En Daniel capítulo 7 tuvimos la oportunidad de ver cómo este poder gobernó durante 1260 años. En Daniel capítulo 8 lo que vemos es cuánto tiempo pisoteó la verdad. Y vamos a entender qué consiste en esas tres cosas. Pisotearla, echar por tierra la verdad, hacer cuanto se quiere y prosperar. ¿Sí? Esos son los tres elementos que utilizó el anticristo para poder perseguir al pueblo de Dios. Entonces, continuemos. Vamos a mirar entonces la figura. Síganme con Daniel capítulo 8. Vamos a leer los primeros versículos. Así como en Daniel capítulo 7 está la figura de las 4 bestias, el cuerno pequeño y la imagen del juicio donde un anciano de día se sienta y un hijo de hombre es puesto delante de él. En Daniel capítulo 8 vuelve y comienza la secuencia. Pero resulta que la visión a Daniel se le dio en el último año del reinado del último rey de Babilonia. Por lo tanto, la visión va a comenzar en Daniel capítulo 8, versículos 3 y 4, diciendo Daniel, en su visión junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, ¿sí? Y creció después. Vi que el carnero, versículo 4, dice, hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces la primera figura es el carnero, con la particularidad, según este texto, que él tiene un cuerno más alto que el otro. También dice que hería los 4 puntos cardinales con sus cuernos, o sea que está hablando de conquistas territoriales, ¿sí? Y también nos está diciendo que nadie se podía escapar de su poder. Esa era la magnitud del poder de este carnero. Pero si nos adelantamos en el capítulo al versículo 20, ustedes van a ver que después del versículo 15 el ángel le va a dar a Daniel la explicación de estas cosas. Y en Daniel capítulo 8, versículo 20, el ángel le dice al profeta Daniel, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, ¿a quién representa el carnero? Los medos y los persas. Muy bien, entonces por este lado nos dicen, representan al imperio de Media y Persia, tal como aparece en el versículo 20. Pero el capítulo nos sigue diciendo que luego aparece otra imagen. Entonces en Daniel capítulo 8 nos dice en el versículo 6 y 7, mientras yo contemplaba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. ¿Qué es el poniente? El occidente. ¿Ya qué quiere decir? Que el carnero estaba ubicado en el oriente, mientras aparece otra bestia, un macho cabrío que viene ¿de dónde? Del occidente. Eso es importante. Venía del lado del occidente y sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, es decir, su velocidad era tan extraordinaria que parecía que estuviera volando. Así lo vio el profeta. No tocaba la faz de la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces, no toca la faz de la tierra, viene del occidente y tiene un cuerno notable que llamó la atención del profeta. Versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto al inicio a la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y yo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió, le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó
y no hubo quien librase al carnero de su poder. Importante, esta figura del macho cabrío que aparece desde el occidente, que va corriendo hacia el carnero y lo acornea con ese cuerno notable que tiene entre sus ojos, dice que lo derriba y lo destruye a tal punto que no hubo quien librase a este carnero, o sea, a los persas, del poder de este macho cabrío. La palabra de Dios nos va a seguir dando la explicación en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 21. Cuando el ángel Gabriel le revela al profeta qué significa, le dice, Daniel 8, 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el macho cabrío? ¿Quién es el macho cabrío por este lado? ¿Quién es el macho cabrío por el lado del sur? Grecia. Muy bien, entonces el macho cabrío es el rey de Grecia. Grecia. ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta ahí es claro, la palabra de Dios presenta las figuras, pero también da su significado, entonces no hay opción de perderse con esto. Vamos a continuar. ¿Quién es ese cuerno que tenía el macho cabrío en la mitad? Que tenía en su cabeza, porque era un cuerno que no era común, sino que tenía cierta diferencia. Daniel capítulo 8:5 nos dijo que el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, pero Daniel capítulo 8 versículo 21 nos dice que ese cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, acá es donde tenemos que ir a la historia para poder compararla con lo que le dijo precisamente el ángel a Daniel. El carnero es el rey de Persia, el macho cabrío es Grecia, pero ese cuerno que hay en la cabeza del macho cabrío es el rey primero de Grecia. ¿Quién fue el primer rey de Grecia que en la historia se atrevió a emprender una lucha de conquista contra los persas y logró tener éxito y victoria y destruir ese imperio? Alejandro Grande. Alejandro el Grande. Entonces, nosotros sabemos que gobernó desde el año 356, que nació el 356 y gobernó el imperio persa del 331 al 323 a.C. Este hombre, que es muy conocido por sus hazañas militares, él logró la destrucción del imperio persa, cumpliendo así la profecía. Hasta acá vamos bien. Entonces la profecía nos está llevando con la secuencia de la historia. Pero resulta que la profecía también nos decía en Daniel capítulo 8, versículo 8, vamos a leerlo, el macho cabrío se engrandeció. Daniel 8:8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Muy bien, entonces el macho cabrío no solamente tuvo un cuerno notable, sino que después de que se quebró ese cuerno, salieron 4. ¿Qué significa eso? Como este cuerno notable era Alejandro el Grande, nosotros sabemos por la historia que él murió muy joven, en el año 323, cuando estaba en el pináculo de su grandeza. Él perdió la vida a los 33 años, pero él no dejó heredero. Sus hijos eran muy pequeños, y como resultado, en el imperio que él formó, que fue el imperio griego macedónico, se generó una revuelta, una rebelión de todos sus generales, porque cada uno comenzó a buscar quién iba a ser el heredero de Alejandro. Pero finalmente, como no llegaron a un acuerdo, entonces el imperio se dividió en 4. 4 de sus generales tomaron el control del imperio y lo dividieron en los 4 puntos cardinales, o sea, hubo un rey al norte del imperio, otro rey al sur, otro al oriente y otro al occidente. A eso es a lo que se refiere acá. Y eso es lo que el ángel le explica a Daniel en el mismo capítulo, versículo 22, Daniel 8:22. Le dice el ángel Gabriel, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de aquel. Es decir, no iban a tener la misma grandeza, el mismo poder del imperio en su totalidad, pero finalmente iban a suceder este imperio y iban a permanecer.
Entonces es muy importante que nosotros sigamos la secuencia. ¿Quiénes fueron ellos? Los 4 generales de Alejandro que le sucedieron y que repartieron su imperio en 4 partes. Como ustedes lo pueden ver en el mapa, el imperio está dividido en el sur, que fue la parte de Egipto, la que ustedes ven de color morado. La parte oriental le correspondió a Seleuco, la parte oriental y norte, lo que era Babilonia y Persia, le correspondió a Seleuco, y la parte occidental le correspondió a Casandro y a Lisímaco, las que están en amarillo y en azul. Pero en Daniel capítulo 8, versículo 9, nos sigue mostrando la visión. Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículos 9 y 10. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Muy bien. Según este texto, en la visión aparece ahora la figura de otro cuerno. No es el primer cuerno que nosotros entendemos que es Alejandro el Grande, sino que este segundo cuerno crece a más proporción, porque acá dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, que derribó parte del ejército y las estrellas, que las echó por tierra y las pisoteó, y dice que creció mucho hacia todos los puntos cardinales, al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que este cuerno también se levantó del occidente, de lo que era el imperio de Alejandro, para llegar a ser una potencia mucho mayor que el reino de los griegos que le precedió. En la explicación, y acá vamos a entrar en el texto clave que nos va a indicar, que nos va a llevar a la lección de hoy en cuanto a esto, le dice el ángel a Daniel: al fin del reinado de estos, o sea, de esos 4 cuernos que representan los 4 sucesores de Alejandro el Grande, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, altivo de rostro y entendido en enigmas. Miren esas características tan particulares. Un rey altivo, entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, prosperará. Miren todo lo que iba a hacer. Se fortalecería no con fuerza propia, causaría grandes ruinas, prosperaría, y se haría arbitrariamente, y destruiría a quienes, a los fuertes, al pueblo de los santos, es decir, iba a perseguir al pueblo de Dios. Con su sagacidad, porque era un poder astuto, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. ¿Y qué dice, qué sigue diciendo? Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será desquebrantado, aunque no por mano humana. Entonces es muy importante. ¿Quién está representado por ese poder? Esa figura, ¿de quién es? Roma. Roma, porque nosotros sabemos que este fue el imperio que sucedió a los griegos, y que Roma, para poder afianzarse en el control del mundo en su tiempo, él tuvo que comenzar una pelea primero contra los generales de Alejandro, contra los occidentales. Primero conquistó Macedonia, después conquistó Siria, después se fue para Egipto, y en ese tiempo conquistó la tierra gloriosa que está representando al país de Israel. Entonces esa era básicamente la reseña que íbamos a tomar en cuanto a esto. Ahora vamos entonces a mirar en un momento. Muy bien, vamos entonces a comenzar a mirar en detalle
precisamente en qué consistía esto, pero antes vamos a hacer lo siguiente. Quiero preguntarles a los que están, por ejemplo, acá a través del Zoom, ¿hay alguna inquietud hasta el momento? ¿Vamos bien con la reseña hasta ahí? Quiero escucharlos porque ya se nos va a cerrar el Zoom por este lado, antes de que nos volvamos a conectar. Cecilia, la hermana Dora. ¿Hay alguna inquietud hasta el momento? ¿Me escuchan? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente por este lado. También si hay algún comentario, alguna inquietud, los invitamos a que lo coloquen en la caja. Y mientras tanto, entonces vamos a hacer un resumen, porque vamos a ir con la parte más importante. ¿Qué nos está indicando entonces la palabra de Dios? Que después del tiempo después de Daniel, el imperio persa iba a gobernar el mundo. Luego iban a venir los griegos. Ese imperio de los griegos se iba a dividir en 4 partes. Y luego, después de dividirse en 4, iba a aparecer una potencia mundial llamada Roma, que iba a tomar el control del mundo, destronando a estos 4 reinos, y luego se iba a engrandecer hasta el ejército del cielo. Entonces, la descripción que sigue en este capítulo es la de Roma como tal. Y toda su obra de destrucción, de crecimiento, de prosperidad y de destrucción final es precisamente la repetición de lo que aparece en el libro de Daniel capítulo 7. Pero lo que vamos a mirar hoy es que este poder, en su obra de engrandecimiento, él crearía un sistema de religión falso, que no solamente controlaría el mundo o haría parte de la cultura occidental durante 1260 años, sino que lamentablemente dejó su huella en nuestro sistema religioso actual. Y eso es precisamente a lo que nos queremos enfocar. Normalmente cuando estamos hablando de temas bíblicos, nos estamos dirigiendo, ya sea por ejemplo por este medio a ustedes o ustedes cuando comparten con otras personas, con amigos, a personas que tienen una inclinación o que quieren conocer la Biblia o que quieren ir a la iglesia. Pero muchas veces no nos damos cuenta que en ese deseo de hacer las cosas procurando conocer la verdad, nos encontramos con un obstáculo, una huella que dejó este sistema desde hace más de 1000 años y que la mayoría de los cristianos no ha sido capaz de discernir. La mayoría de los cristianos están enredados con eso. Es muy fácil ser religioso, pero es muy difícil comprender y apreciar la verdad. Y eso es a lo que queremos llegar. ¿Cómo entender la verdad? ¿Cómo es que se revela la verdad? ¿Cómo sabemos que nuestro sistema de religión, sabemos que la iglesia a la que vamos sí es la verdadera? ¿Cómo sabemos que realmente nuestros maestros o pastores o líderes sí nos están enseñando la verdad? ¿Cómo sabemos que realmente estamos practicando la verdad? ¿Cómo sabemos que no estamos engañados? Entonces, eso es el punto que queremos dejar esta tarde. Es muy importante y lo vamos a ir tocando a medida que vamos avanzando al siguiente tema, pero ahora es muy importante que nosotros entendamos esto. Entonces, acá, los que estamos a través del Zoom, la señal nos está diciendo que se va a cortar en cualquier momento. Entonces, nuevamente yo les voy a dejar el enlace, pero si no se logran conectar de nuevo, entonces van a meterse en el WhatsApp, en el enlace que dejé de Facebook para que sigan viendo la transmisión a través del Facebook. ¿Les parece? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos bien. Así lo entiendo yo. Entonces, por este medio de Zoom me despido. Nuevamente, muchas gracias. Los invitamos entonces a que nos esperen un momento, por ahí unos 2 o 3 minutos, para dejarles el enlace y se puedan conectar de nuevo. Mientras tanto, vamos a completar la reunión
por esta parte en el Facebook para que sigamos con la segunda parte. Recuerden las 3 formas en que el anticristo ha entrado a gobernar tu vida, tu conciencia, ha destruido la paz de la sociedad y ha logrado dividir el cristianismo sin que nos demos cuenta. Es un poder que aparenta buscar la unión de la iglesia cristiana, pero realmente es todo lo contrario. Vamos a mirar entonces las 3 formas como el anticristo ha logrado, y está descrito en el capítulo 8 de Daniel, a destituir, a sustituir la obra del gran mediador de la humanidad. Daniel capítulo 8, entonces, ¿en qué formas el enemigo puede hacer que reemplaces la verdad de tu vida y hacerte creer, hacerte pensar que realmente estás viviendo una religión verdadera? Vamos entonces al libro de Daniel capítulo 8. La primera forma es echando por tierra la verdad. ¿Qué significa echar por tierra la verdad? Vamos a leer desde el versículo 4, hablando de la bestia, que es esta figura que hay para poder referirse al anticristo. Nos dice desde este versículo: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces acá dice que este poder anticristiano va a llegar un momento en la historia donde él va a recibir la adoración de todo el mundo. Pero ¿cómo lo logra? Echando por tierra la verdad. ¿Qué significa echar por tierra la verdad? Según el libro de Daniel capítulo 11, es enojándose contra el pacto santo, volviéndose contra el evangelio. ¿Cómo lo haría? Dice lo siguiente: y volverá a su tierra. En Daniel capítulo 11 es el mismo cuerno pequeño, pero está representado como el rey del norte. Dice: volverá a su tierra al tiempo señalado, volverá al sur, mas su venida, vamos a leer el versículo 28, volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Entonces la primera característica es volviéndose contra el evangelio. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se volvería este poder contra el evangelio? Este versículo de Daniel capítulo 11 hace referencia al tiempo cuando un emperador llamado Constantino iba a llegar a la pináculo de su poder, unificando al imperio romano, pero luego iba a utilizar precisamente todo su poder para volverse contra el evangelio. ¿Cómo lo hizo Constantino? No declarándole la guerra a los cristianos, sino simplemente uniéndose a ellos, bajo la idea de que si trabajaban juntos podían construir un imperio mejor. Y de esta manera comenzó a minar todos los principios del evangelio que eran sostenidos por la iglesia cristiana. Cambió la adoración original, la adoración que ellos hacían de Cristo como único mediador, redentor de los hombres, por el culto a las imágenes, por la veneración de los santos, por la adoración de María como tal. Entonces este poder comenzó a cambiar la adoración. Eso fue lo que él hizo, cambiar el sistema de adoración. Vamos entonces a continuar. ¿Cómo más lo hizo? Dice acá en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, lo vimos la semana pasada, cambiando los tiempos y la ley. Comenzó a atentar contra la ley de Dios. Primero, cambiando el segundo mandamiento, porque al comenzarse a establecer dentro de la iglesia cristiana el culto a las imágenes, este poder precisamente lo que iba a hacer era reemplazar la adoración al Dios verdadero. Pero para eso tenía que eliminar el segundo mandamiento que está escrito en el libro de Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3, para poder justificar el culto a las imágenes. Por una parte eso, pero por la otra también sustituyó el cuarto mandamiento. Mientras que la ley de Dios dice en el cuarto mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo, y da la explicación, Éxodo capítulo 20, usted lo pueden leer desde el versículo 8,
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por eso, ese es el punto, la explicación para la observancia del sábado. El Señor descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y da la orden: no harás ninguna obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni tu bestia. Dando esta explicación. Entonces este sistema papal cambió precisamente la adoración al Señor en sábado para poder establecer un sistema falso. Es decir, colocando un día de descanso que señalara también una adoración, pero esta no iba a ser adoración a Dios, sino ¿a quién? Al hombre, pero en la forma de Dios. Eso es muy importante también que lo entendamos. La otra forma en que este poder, según Daniel capítulo 8:12, echó por tierra la verdad, fue pisoteando el santuario. Esto lo podemos leer en el mismo libro de Daniel capítulo 8, en el versículo 13, cuando el ángel hace la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación, asolando la verdad y pisoteando el santuario? ¿Cómo este poder pisoteó el santuario? ¿Y a qué santuario hace referencia? Vamos a mirar que la palabra de Dios nos habla del santuario en el libro de Hebreos capítulo 11, no, Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. El punto principal de lo que venimos diciendo, dice el texto, Hebreos 8:1, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Entonces acá hay un punto bien importante. Nos está diciendo que Jesús es sumo sacerdote de un santuario verdadero, según este texto, que levantó el Señor y que no lo hizo ¿quién? El hombre. Nosotros leemos en Daniel capítulo 11 que el corazón de este poder altivo, el cuerno pequeño, iba a ser, o rey del norte, iba a ser contra el pacto santo. Entonces nos sigue diciendo en el mismo libro de Hebreos, pero vamos a pasar ahora al capítulo 9. ¿Contra qué pacto fue que atentó, que se enojó el cuerno pequeño? De Daniel capítulo 11, de Daniel capítulo 8, o rey del norte del capítulo 11. Ahora bien, el primer punto, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, ¿qué había en el pacto? El pacto nosotros entendemos que es el Evangelio. El nuevo pacto del que Jesús habló en el Nuevo Testamento, en la última cena, hace referencia precisamente a esa confirmación del plan de Dios de rescatar al hombre mediante la muerte vicaria expiatoria de Jesús como sustituto del hombre, como único sustituto, lo cual lo constituyó en mediador, único mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús, habiendo participado de nuestra naturaleza humana, como hombre llevado toda nuestra carga, toda la miseria, la debilidad de la humanidad, perdón, ahora Él se constituye en la única persona en todo el universo capaz de ayudarnos, de fortalecernos, de darnos la victoria sobre la tentación y el pecado, así como Él lo hizo mientras estuvo en la carne. Entonces Jesús es el ministro de ese verdadero santuario constituido por el pacto del Evangelio, que fue precisamente haber entregado su vida en expiación por el hombre. Entonces eso es muy importante, pero vamos a pasar en el mismo capítulo al versículo 23. Hebreos capítulo 9, vamos a leer entonces el versículo 23, nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Qué significa eso? Que en el primer pacto, en el santuario terrenal, se hacían sacrificios para precisamente concederle al hombre
el perdón de pecados por la fe en ese Salvador que iba a venir al mundo, pero que estaba simbolizado por un cordero. Entonces eso es muy importante. Pero también es necesario acá entender que nos está diciendo que el santuario del cielo, el que construyó el Señor y no el hombre, también debía ser purificado. Nosotros leemos en Daniel capítulo 8, versículo 14, que a la respuesta de la pregunta del ángel, ¿hasta cuándo duraría el cuerno pequeño, echando por tierra la verdad, haciendo cuanto quisiese y prosperando? La respuesta fue, hasta 2300 días de tarde y mañana, y luego el santuario será purificado. Como 2300 años hace referencia a un periodo de tiempo muy largo en la historia, es evidente que esa purificación de Daniel 8:14 no puede estar hablando de del santuario terrenal que construyó Moisés. ¿Por qué? Porque en el santuario que construyó Moisés duró aproximadamente unos 1500 años, desde la salida de los hijos de Israel de Egipto hasta el tiempo en que los romanos destruyeron el segundo templo. Pero la profecía nos dice que el santuario sería purificado después de 2300 años. Está abarcando un periodo de plazo muy grande, por lo tanto no puede referirse al santuario que construyó Moisés y que después se convirtió en el templo de Salomón y que luego fue destruido por los romanos en el segundo templo. Debe referirse al celestial, al verdadero, al que construyó el Señor y no el hombre, y que debía ser purificado, así como precisamente el primer santuario tenía que ser limpiado de los pecados de Israel una vez al año. ¿Por qué necesita el santuario ser purificado y de qué? Del pecado. Ese va a ser nuestro tema en la próxima. Vamos a comenzar a hablar precisamente sobre el santuario. Espero que nos acompañen, no se lo pierdan, porque es muy importante. Porque vamos a ver que lo que estamos viendo ahora es que el cuerno pequeño dirigió su atención especial a destruir la adoración en el santuario, porque él sabe que allí es donde está el centro de operación para lograr la salvación del hombre, y que si no hay una comprensión correcta de ese plan, tal como se está efectuando por nuestro único mediador, único sustituto, por el hombre, Cristo Jesús, mientras nosotros no entendamos eso, no vamos a alcanzar la salvación. Porque para poder alcanzar la salvación hay que comprender el plan de salvación. Porque para poder llegar a la meta hay que leer el mapa. Y si nosotros no lo sabemos leer, nos vamos a perder en el camino. Ese es precisamente el destino que está aguardando a la mayoría de la humanidad. No porque no se puedan salvar. La palabra de Dios enseña a través del apóstol Pedro que la puerta a la salvación es amplia. Allí puede entrar el que sea. Y con esta frase voy a terminar. Vamos a dejarlo así por hoy, porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Miren, la salvación es muy amplia. No es verdad que Dios no pueda salvar a la gente. Dios puede salvar hasta lo máximo, al peor de los pecadores. Pero la puerta de la salvación es estrecha para el pecado. Hay personas que quieren entrar al cielo, pero con sus pecados. Y a eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice que la puerta al cielo es estrecha. Es que cuando una persona quiere entrar con sus hábitos, sus tendencias, sus inclinaciones, y no hace un esfuerzo precisamente por entender cómo el Señor le puede dar la victoria sobre esas cosas, esos pecados no pueden entrar con esa persona por la puerta. Por lo tanto, su destino es quedar afuera, porque precisamente no quiere soltar la carga que le daría la oportunidad de encontrar la salvación. Esto suena como duro, pero es muy importante que lo entendamos, porque siempre hay una confusión en cuanto a eso. Entonces, la primera forma, echando por tierra la verdad. ¿Cómo echas por tierra la verdad? ¿Cómo desplazas la verdad de tu vida? Cuando cambias la verdadera oración. ¿Y cómo sé yo que estoy cambiando la verdadera oración? Miren, se lo voy a poner de esta manera. La mayoría de las personas cuando van a un templo, a un lugar de culto, una congregación, iglesia, como lo quieran llamar, ellos piensan que van a ir a adorar a Dios. Y no es que no sea el objetivo, uno sí va a adorar a Dios al templo. De la denominación que sea, usted va a adorar a Dios.
Pero el problema es que mucha gente no entiende que cuando usted va a adorar a un templo, usted tiene que ir pero con la mente puesta en el santuario, en el verdadero templo. Pregúntate cuántas veces tú entras a la iglesia los sábados y estás pensando, o en tu cabeza en esos momentos te estás viendo en el atrio del santuario y estás pensando en lo que está pasando adentro, lo que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo en el lugar santísimo. Te vas a dar cuenta que pocas veces lo piensas. Pero resulta que la verdadera oración consistía en que el pueblo de Israel estaba reunido alrededor del santuario. Ellos nunca entraban al santuario, solamente llegaban hasta el altar de sacrificio en el atrio, pero estaban afuera. Ellos no entraban al lugar santo, tampoco al santísimo, pero desde afuera por la fe estaban creyendo que el sacerdote que los estaba representando iba a llevar precisamente a confesar sus pecados y a pedir reconciliación y perdón para ellos. Igualmente nosotros no estamos viendo a Jesús en estos momentos en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque es el mismo sistema de adoración donde los adoradores están afuera. Pero cuando vamos a la iglesia, normalmente no pensamos en eso. Pensamos que la adoración está ahí adentro y no es ahí. La adoración es desde el lugar donde estemos hacia el santuario celestial. Por eso muchas personas llegan a las iglesias y como llegan, salen. Porque sencillamente se les constituye como si fuera precisamente el sistema que estableció el cuerno pequeño. ¿Cómo desplazó el cuerno pequeño la adoración? Colocó la misa. Antes de la Reforma Protestante colocó la misa. Un sistema que parece que coloca un sustituto en lugar de Cristo. ¿Cuál es el sustituto? El sacerdote. Porque el sacerdote tiene que levantar a Cristo, ofrecérselo al creyente. El creyente debe comer de esa hostia que está representando el cuerpo de Cristo literal, o sea, lo está volviendo a sacrificar, y es el sacerdote quien debe absolver a la persona, no Cristo. Entonces, ¿dónde está Cristo? Reemplazado. Pero resulta que después de la Reforma Protestante, aunque las iglesias evangélicas aprendieron que eso era un dogma erróneo y fueron a la Biblia para entender en qué constituía la verdadera oración, tampoco lo hicieron. Le encontraron un reemplazo a Cristo poniendo su fe y su confianza en las personas que se paraban en el púlpito. Para los católicos era el sacerdote en el altar. Para los protestantes es el predicador en el púlpito. Ellos piensan que van a una iglesia a que el predicador haga por ellos lo que ellos debieran estar dirigiendo hacia Cristo por la fe, y es confesando sus pecados. Se los entregan a los hombres, pero están reemplazando al verdadero sustituto. Voy a escuchar una opinión por este lado antes de que podamos continuar. Bueno, cuando el pueblo de Israel está afuera, en el atrio, que digamos que entraban hasta el lugar de sacrificio, ese era el atrio. Y nosotros entendemos que el atrio, en este momento nosotros estamos en el atrio, porque el sacrificio de Cristo se efectuó aquí en la tierra. Entonces, por la fe, debemos de comprender que Cristo subió al cielo, entró primero al lugar santo a interceder por nosotros, y en este momento, desde 1844, pasó al lugar santísimo. Entonces, en este momento, con los ojos de la fe, desde el atrio tenemos la seguridad y la esperanza de que Él está intercediendo y está orando por nosotros delante del Padre. Muy bien, entonces recordemos, el cuerno pequeño sustituyó la verdadera adoración. No solamente lo hizo en la Edad Media, ahora la logró sustituir. Es más, la ha logrado sustituir de tu vida. Por la misma razón, puedes ir a una iglesia y pensar que estás adorando a Cristo, pero ni siquiera en tu cabeza tienes la imagen de Cristo en el santuario celestial, ni entiendes lo que Él está haciendo en el Santísimo. Entonces, estás perdido con la adoración, es decir, todavía estás en el engaño del anticristo. Así de sencillo, suena duro. Muchas gracias por la opinión. Vamos con la segunda parte. ¿Cómo el cuerno pequeño echó por tierra la verdad? ¿Cómo cómo el cuerno pequeño engañó al pueblo de Dios? Entonces la segunda parte es persiguiéndolo. Daniel 8:12 dice que él hizo cuanto quiso. En Daniel 8:25 nos dice que él iba a perseguir ¿a quién?
a los santos, al pueblo de Dios. En Daniel 11:35 dice que iba a perseguir al pueblo de Dios a espada, a fuego, hambre y cautividad durante muchos días. Le infligió 4 castigos al pueblo de Dios. También en Daniel capítulo 11 nos dice en el versículo 30, en el versículo 31, que con lisonjas él se uniría a los violadores, seduciría a los violadores del pacto. Entonces, las formas en que el cuerno pequeño, el anticristo, se opone al pueblo de Dios es, 1, persiguiendo a los santos con la violencia. O vamos a ponerlo más bien en este orden. 1, con lisonjas seduciendo a los violadores del pacto. ¿Qué son lisonjas? Premios, halagos, adulaciones. El papado en su historia anterior, para él poder tener ventaja con los reyes, los adulaba. Por ejemplo, al rey de Francia, que fue el primero que lo apoyó en su carrera por el poder, lo llamó hijo mayor de la iglesia, cristianísima majestad. Entonces son títulos aduladores. Les hacían regalos a los reyes para que ellos a su vez los apoyaran, pero los engañaban. Los trataban como que ellos eran sucesores de los emperadores romanos, esos reyes, para que ellos se sintieran halagados, para que comprendían o sintieran que eran unos héroes que podían prestarle su ayuda al Papa y que al ayudarlo estaban precisamente volviendo a restaurar el Imperio Romano. Pero así también ahora. La palabra de Dios nos dice en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 2, que en los últimos días se levantarían hombres en los púlpitos que engañarían a otros utilizando palabras suaves, persuasivas, infladas. ¿No es eso lo que le gusta a la mayoría de las personas que escuchan la palabra de Dios? Cualquiera que hable suave, inflado, bonito, agradable y que diga cosas que parecieran hacerle pensar a la persona que espiritualmente está de maravilla, esos tienen seguidores, mejor dicho, por montones, porque eso es lo que le gusta a la gente. Entonces la palabra de Dios nos expresa precisamente que iba a ser uno de los métodos del anticristo. ¿Le funcionó? Sí, pero todavía se utiliza. Todavía se utiliza. Por lo tanto, Jesús dice, mira que nadie os engañe, porque se levantarán muchos ¿qué? Falsos cristos y falsos ¿qué? Profetas, y engañarán a muchos. La pregunta es, ¿serás tú de los engañados? ¿Cómo sabes tú que no estás engañado? ¿Piensas tú, por ejemplo, y acá le voy a hablar a las personas, por ejemplo, a los adventistas del séptimo día, ¿piensas tú que por ser adventista puedes no estar engañado? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Yo soy adventista del séptimo día, pero ¿cómo sé yo que no estoy engañado con lo que estoy creyendo? ¿Cómo sé yo que no he recibido, que no me gustan las lisonjas? ¿Cómo sé yo que no me gusta hacerlo del cuerno pequeño? Que la otra forma en que él expresaba precisamente su enemistad contra el gobierno de Dios era persiguiendo al pueblo de Dios. Daniel 7:25, a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Cómo lo hizo? Con la Inquisición, durante 1260 años, prohibiendo la Biblia. Ahora no puede prohibir la Biblia, pero creó una tradición o una interpretación de la Biblia que realmente sepulta la verdad. Y esa tradición o ese dogma, esa forma como él ahora interpreta la Biblia, el cuerno pequeño, ha pasado a todas las iglesias cristianas, porque las iglesias cristianas se han unido con este poder bajo un movimiento ecuménico. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha de esa filosofía del papado ha pasado a las iglesias y esas ideas que estaban inicialmente en el catecismo han infiltrado también las iglesias cristianas, pero con otro nombre. Obviamente no las iba a pasar bajo el nombre católico, porque entonces ¿a quién iba a engañar? Entonces ten cuidado. ¿Has pensado alguna vez si los lineamientos que se enseñan en tu iglesia son precisamente acordes con los principios de la palabra de Dios? ¿Cómo sabes que es así? Ya lo has comparado con la Biblia. ¿Cómo sabes que cuando en una iglesia hay una ordenanza, ya sea por un libro de creencias, de dogmas, o precisamente porque se establece una norma como disciplina, cómo sabes que sí está acorde o no con la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Entonces el papado persiguió
a los santos. ¿Cómo lo hizo? 1, con las lisonjas. 2, ya lo vimos, 1 con las lisonjas. 2, infiltrando las iglesias. 3, con la violencia, la Inquisición. Y hubo otra forma, la calumnia. El papado persiguió al pueblo de Dios con la calumnia, haciéndolo representar como hijos del diablo, como lo peor, haciendo que la gente les cogiera odio sin que la gente averiguara si realmente eso era verdad. Entonces, eso es muy importante, de esas 4 formas. Y finalmente, para que cerremos, ¿cuál es la tercera forma en que el anticristo hace que tú sustituyas la verdad por la mentira en tu vida? Vamos entonces a mirar en Daniel capítulo 8, versículo 12, nos dice al final del texto que el cuerno pequeño hizo cuanto quiso y prosperó. Pero como leímos al principio del estudio en Daniel capítulo 8, versículo 25, ahí dice que él hizo prosperar. Se prosperó con la sagacidad y con el engaño. O sea, él utilizó el engaño para prosperar. Sin escrúpulos, sin hacer diferencia entre la mentira y la verdad. Utilizó la verdad cuantas veces lo quiso a su manera y también el engaño para poder manipular a la gente. Eso lo hizo durante ese tiempo de 1260 años. Hizo prosperar el engaño. Ahora, en Daniel capítulo 8 también nos dice en el versículo 23 que se hizo exaltar sobre todo Dios. En Daniel capítulo 11 nos dice en el versículo 36 que se le exaltó contra el Dios de los dioses, porque acuérdense que el cuerno pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8 es el mismo rey del norte, de Daniel capítulo 11, versículo 36, y está haciendo referencia al poder papal, ¿sí? Se exaltó sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses. ¿Qué significa contra? Esa palabra utilizada en el libro de Daniel, especialmente en el 7:25 y en Daniel 11, sí, también puede ser traducida como en lugar de. Exaltarse contra Dios es también exaltarse en lugar de Dios. Y nosotros vimos que el papado asumió títulos que lo colocaban a él en una posición donde él pensaba o él se colocaba como el sustituto, el alter Christus, el otro Cristo, el vicario, o sea, el que sustituye, el que ocupa el lugar del Hijo de Dios. No como vicegerente, sino como el que ocupa el lugar, o sea, como cuando alguien deja una vacante y llega este otro y la ocupa, ¿sí? Eso es lo que está tratando de decir el papado. Al hacer eso, entonces opacó la imagen de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Por eso es que cuando nosotros vamos a nuestras iglesias, vemos al maestro, observamos al pastor, miramos a los que se paran al frente, y eso se constituyen para muchas personas, porque no estoy juzgando, sino simplemente es una evidencia de las cosas que durante muchos años tuve la oportunidad de experimentar en las iglesias, pero que sé que algunas personas también lo han notado. Es decir, colocan a los hombres en lugar de Dios, pero lamentablemente hay muchos dirigentes en las iglesias que están procurando tener ese lugar. Tal vez no seas católico, ni vayas a la iglesia católica, pero con toda seguridad en tu iglesia evangélica hay alguien que se puede estar colocando en el lugar de Dios. ¿Cómo lo sabes? Por el poco conocimiento que las personas tienen de las Sagradas Escrituras. Es tanta la ignorancia que existe en cuanto a los requerimientos de Dios que realmente, y tanta atención que se le presta a lo que los hombres enseñan, que realmente la mayoría de la gente ha desplazado a Cristo para poner en su lugar a los dirigentes principales de las iglesias. Eso es un problema muy grande. Acá nadie está culpando a nadie, simplemente cada uno debe asumir su responsabilidad y la pregunta es, ¿tú a quién estás colocando en primer lugar? El papado se exaltó contra todo Dios, es decir, hizo lo que quiso, lo que le dio la gana, como decimos en nuestro lenguaje popular, no le importó a quién tenía que barrer, quitar de medio. Y tú en tu vida, ¿qué haces precisamente cuando la verdad se opone a lo que a ti te gusta o a lo que a ti te parece que es correcto? ¿Pueden tus ideas estar por encima de los principios de la palabra de Dios? Porque si es así, entonces el espíritu que está operando es el del cuerno pequeño, no el de Cristo. Pero nos engañamos, porque como el cuerno pequeño sustituyó a Cristo, o sea, se hizo un poder cristiano
parece santo. Entonces nosotros a veces asumimos esa posición como si fuéramos santos, cubrimos el engaño, la manipulación, perseguimos a los demás, porque no necesitamos coger un cuchillo para perseguir a otro. Cuando lo criticamos, cuando lo calumniamos, cuando tergiversamos los motivos por los que las personas hacen las cosas y no vamos y hablamos con ellos primero a ver qué pasa. Cuando nosotros no amamos a las personas porque no piensan como nosotros, entonces estamos ocupando el alter Christus, o sea, somos el otro Cristo y estamos ocupando el lugar del Hijo de Dios. Estamos quitando al sustituto, al mediador, al único sacerdote entre Dios y los hombres. Estamos despojándolo de su poder para salvar, porque consideramos nosotros que somos los que podemos salvar a los demás. Por eso vamos y señalamos a otro, le decimos qué es lo que tiene que hacer, pero no le enseñamos a ir a las Escrituras para que entienda qué es lo que tiene que hacer y cuál es su deber frente a Dios. Entonces, esto es muy importante. En resumen, para concluir, entonces recuerden las tres formas en que el papado, en que este poder logró sustituir a Cristo, que nos lo enseñó durante 1260 años y que las iglesias modernas han heredado parte de ese conocimiento y de esas prácticas, es, primero, desplazando la adoración. Si crees en Dios, adóralo como quieras, no hay problema con tal que creas en Él. No importa de qué religión seas, miren que esas son frases populares, no importa de qué religión seas, con tal que creas en Dios. No importa que creas en qué tipo de Dios crees, con tal que creas en Dios. Puede ser Alá, Jehová, la fuerza, el universo. Ustedes escuchan personas que hoy en día dicen mucho gracias al universo por esto y lo otro. Piensan que Dios es una energía. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los jóvenes en Latinoamérica, el 76% por una encuesta que se realizó hace 10 años, ellos sí creen en Dios? Pero sabían que de todos estos jóvenes que se encuestaron en esa ocasión, por ahí el 60% consideran que no importa la forma en que adores a Dios con tal que creas en Él, y sin importar que Dios sea. Es decir, hay un desconocimiento del Dios verdadero entre nuestra juventud, y estamos hablando solamente de Latinoamérica. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Tú sabes quién es ese mediador? Por experiencia has conocido a Jesús. Una cosa es saber de Jesús, pero otra cosa es conocer a Jesús. Tal vez sepas de Jesús, pero lo conoces. Lo conoces. Una cosa es hablar de Jesús, pero la otra cosa es hablar con Jesús. ¿Has hablado con Jesús? ¿O simplemente has orado? Porque te digo una cosa, la mayoría de las personas han sustituido a Cristo de tal manera en sus vidas que pues, si haces la siguiente prueba te vas a dar cuenta si Jesús está fuera o lo tienes lejos de tu vida. Cuando ores, haz este ensayo. La mayoría de las personas cuando oran hacen lo siguiente, dan gracias primero a Dios, luego piden perdón por sus pecados y luego piden por los demás. Por un momento, deja de hacer esas tres cosas y mira realmente qué es lo que oras y cuánto tiempo hablas con Dios. Y te vas a dar cuenta, en muchos casos, las personas se van a dar cuenta que no tienen de qué hablar con Dios, porque nunca han hablado con Él. Lo que han hecho casi toda su vida es repetir y hacer algo por costumbre, pero Jesús está lejos de su vida. Y la pregunta es si Él lo está, de la tuya. El llamado es para que busques a Jesús, el único mediador, el sustituto, el único por quien puede la raza humana alcanzar la salvación. No es el Jesús de las iglesias, no es el que está en el crucifijo, no es el Jesús al que adoran en las iglesias con bulla, con toda algarabía. Tampoco es ese Jesús que ahora la gente invoca para hacer milagros y sanaciones. Ese no es. Jesús es el que está en el santuario celestial, en el Santísimo, el sumo sacerdote. ¿Conoces qué está haciendo Jesús como sumo sacerdote por ti? ¿Conoces su obra de expiación? Mientras Él rocía su sangre y la coloca precisamente como
medio de perdón? ¿Has experimentado el perdón de Jesús? Pregúntate, ¿has perdonado a las personas? ¿Has perdonado a alguien que te ha hecho mal? Porque si no lo has hecho, entonces es porque la sangre expiatoria de Jesús tampoco ha rociado tu corazón, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. Cuando hay perdón en tu vida, es porque Jesús te perdonó. Pero si tú no eres capaz de perdonar a los demás, entonces porque Jesús no te ha perdonado. Y no te ha perdonado no porque no quiera, Él está con los brazos abiertos, es porque tú no te has acercado a Él. Te invito, estimado amigo y hermano, los que nos han acompañado acá a través de este medio, a que tomes la decisión. El llamado es para que reflexiones en esto, pero que tomes una decisión. ¿Vas a aceptar a Jesús como el único mediador? ¿Le vas a dar el primer lugar? ¿O simplemente vas a vivir una vida de costumbre? Una vida cristiana de costumbre. ¿Vas a seguir pisoteando la verdad como el anticristo? ¿Vas a seguir persiguiendo a los que predican la verdad? ¿Vas precisamente a buscar tu propia prosperidad y tu éxito, así como lo hizo el cuerno pequeño, sustituyendo a Cristo precisamente para que no te quite lo que piensas que estás buscando que puedes obtener sin Él? Entonces piénsalo, y la invitación es a que te unas al Señor. También recuerda que nosotros a través de estas plataformas estamos precisamente presentando este contenido para que tomes una decisión. Y si quieres comunicarte con el Señor o quieres estudiar más la Biblia, también nos puedes hacer tus comentarios y escribirnos por mensajes, y podríamos entonces darte una orientación en cuanto a lo que estamos haciendo para que este evangelio pueda penetrar a tu vida y a tu familia, para que pueda ayudar a tus vecinos, para que pueda llegar conforme a lo que el Señor se ha propuesto hasta lo último de la tierra. Muchas gracias, el Señor les bendiga. Permíteme elevar una oración en estos momentos para que finalicemos la oración y para que Jesús, como nuestro único mediador, precisamente llegue a cumplir su propósito en cada uno de ustedes, liberándolos del poder del engaño, del cuerno pequeño, del rey del norte, de la bestia de Apocalipsis o del anticristo, porque ese poder ha entrado a tu casa y no sabes discernirlo, pero la palabra de Dios da poder, porque es una espada, es la espada del Espíritu, que es capaz de precisamente discernir hasta lo profundo y nos puede dar comprensión y el poder precisamente para evitar estos engaños y ayudar a otras personas para que encuentren la salvación. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por la revelación de tu palabra. Tú, oh Señor, nos has dejado un cordero y a la vez un sustituto, un mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Pedimos que por el poder de su gracia perdone nuestros pecados, que a pesar de que decimos ser cristianos, nuestra actitud, nuestro carácter parece ser más la del cuerno pequeño, un poder perseguidor, un poder que engaña a otros para poder lograr el éxito, un poder que echa por tierra la verdad, suprimiendo la Biblia, y cuando no la puede prohibir, sepultándola bajo un montón de tradiciones, de cargas, de supersticiones, de rutinas odiosas que hacen que la persona, precisamente en vez de amar a Cristo, antes lo llegue a repudiar. Y pedimos perdón cuando nuestra religión es una que nos ha alejado de ti, porque hemos permitido que estos engaños entren en nuestra vida y permanezcan allí, aún llevando muchos años en la fe, en nuestras iglesias, profesando ser cristianos. Y también para que la luz de tu palabra pueda llegar a aquellos que aún la ignoran, no la conocen. Hay muchas personas en el mundo que no quieren tampoco escuchar al mediador, porque precisamente se han llenado de la embriaguez que produce el vino, de la fornicación, de este cuerno pequeño que ha engañado al mundo durante tantos siglos y del cual solamente pocos han escapado de su poder, para ser perseguidos, para ser precisamente un objeto de guerra, un objetivo para destruir, pero tú vas a proteger a los tuyos, porque fiel y poderoso eres tú, que has de juzgar estas cosas y vas a redimir a todos aquellos que por la fe renuncien a todo este montón de sustitutos que tienen en sus vidas o que tenemos
para poder recibir al único y al verdadero Dios, a Jesucristo, nuestro único mediador, verdadero Dios y verdadero hombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo te lo agradecemos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga y los esperamos el próximo sábado 2:30 de la tarde. El Santo de los Santos. ¿Cómo saber cuál es la verdadera adoración? Hoy vimos cómo este poder eliminó la verdadera adoración. A partir de la próxima vamos a ver qué significa adorar verdaderamente a Dios. No te lo pierdas, invita a tus amigos y comparte estos mensajes para que más personas puedan recibir la bendición del cielo. Una feliz tarde. Dios les